Bienvenidos a esta serie de videos que vamos a tener a partir del plan de intervenciones colectivas del municipio de Betania. Este plan de intervenciones colectivas y actividades van a llevar una serie de videos que nos van a ayudar a conocer, reconocer y a tener algunas evidencias y algunos insumos que nos van a permitir entender múltiples temas que son de salud pública y de gran importancia e interés para toda la comunidad. En este video vamos a hablar todo lo que tiene que ver con pautas de crianza y violencias de una forma articulada. Las violencias son todos esos actos que nosotros vamos a encontrar en los que denigramos, lastimamos, golpeamos o colocamos el poder por encima de las otras personas para obtener en algunos casos una ganancia secundaria, es decir, voy a ganar algo más de lo que estoy teniendo. Eso es una definición general de lo que puede ser las violencias. Hay muchos tipos de violencia. Encontramos lo que son, por ejemplo, las violencias visibles, las violencias invisibles, y desde ahí vamos a encontrar diferencias importantes a la hora de entenderlas. Dentro de las violencias visibles vamos a encontrar todas esas que dejan marcas. Y las que son invisibles son esas que no dejan marcas físicas, pero que sí son emocionales, es decir, las sentimos. Y desde ahí vamos a empezar a entender como ese tipo de sensaciones y situaciones complicadas que vamos a vivir, que se van a dar en todos los contextos, en el trabajo, en la familia, en la sociedad en general. ¿Listo? Entonces vamos a entender que la violencia va a estar transversalizada a un montón de situaciones. Cuando tenemos esa relación con todos los espacios, vamos a ver que principalmente el lugar donde más violencia se dan es la casa. Hay algo que se llama el círculo de la violencia. ¿Y cómo funciona ese círculo de la violencia? Es muy sencillo. Esa mujer, pongámoslo en términos de mujer y hombre, una pareja, esa mujer empieza a vivir en su relación de pareja, que es donde se dan muchas de las violencias, unos momentos específicos. Entonces vamos a empezar por el primer momento. El primer momento se va a llamar tensión. La relación se siente tensa, las sensaciones emocionales que están allí se sienten como un clima que ha cambiado. Hay una tensión que se siente en el ambiente, pero no se puede entender muy bien por qué. Luego, ¿qué pasa desde allí? Empieza a haber un momento, después de la tensión, un momento de agresión. Puede pasar meses, días, en fin, pero ya hay una agresión. La agresión puede ser física, puede haber un golpe, puede haber un abuso sexual o puede ser simplemente verbal. Es que usted no sirve para nada, usted es, en fin, utilizar un lenguaje, eso es lenguaje denigrante, algún tipo de acto violento contra esa persona. Desde que pasa el acto violento pasamos a otro momento, la negociación. Usualmente el agresor empieza a colocarnos a nosotros la responsabilidad, es decir, si ve usted lo que me hace hacer, es que si usted no fuera de esta forma yo no haría esto, es que yo le pego por su bien. Eso es más o menos lo que empieza a decirnos el agresor en ese tipo de situación. La víctima va a empezar a decir o a pensar más o menos así: ah, sí, yo me lo merecía. Ves que si yo no hubiese hecho esto, no me merecería este golpe. O si esto no hubiese sido de esta forma, yo no hubiera generado esta situación. Entonces, ¿qué empieza a pasar con la víctima? Se empieza a colocar la responsabilidad del acto violento encima de sus hombros. ¿Qué va a pasar desde ahí? Pasamos a una última etapa, que es también en parte el inicio de todas las etapas: la calma o la tranquilidad. ¿Por qué la calma o la tranquilidad? Porque ya la víctima asumió que era parte de su responsabilidad y que él hizo ese acto violento, entre comillas, por su bien. Entonces ya la persona dice: ah, es que como ha cambiado, hace tanto tiempo que no me pega, ha mejorado tanto. Todo eso empieza a mostrarnos que hay una sensación de cambio, entre comillas, en el ambiente que nos va a mostrar que esa persona supuestamente cambió. Cuando se da ese cambio y esa sensación, la persona empieza a acomodarse nuevamente a la situación y empieza a ver que las cosas, piensa ella, no van a cambiar, no van a volver a ser la misma persona violenta que era antes. Como esa persona va a sentir esa sensación, va a sentirse de esa forma y va a volver a empezar el ciclo. ¿Cómo empieza otra vez el ciclo? Entonces ya tenemos la calma, entonces empezamos otra vez a la tensión, de la tensión pasamos a la agresión y de la agresión pasamos otra vez a la culpa. Nos van a colocar la culpa nuevamente a nosotros y luego a la calma. Y si usted va a ver eso en la casa o en el celular o en el medio móvil que lo esté viendo, va a empezar a ver que ese ciclo se repite, se vuelve cíclico. Y no lo hacemos de una forma consciente, es decir, no caemos en cuenta de que eso está pasando. Eso es una forma de uno empezar a interpretar y entender la violencia. Y es una forma de uno empezar desde la casa a pensarse qué es lo que está sucediendo en mi casa, en mi hogar, que me está generando ese tipo de situaciones
frente a lo que se puede llamar violencia de muchos tipos que se va a presentar allí. Dentro de la familia, como les decía al inicio del video, hay una gran probabilidad de cometer sensaciones de violencia que vamos a encontrar en ese proceso de pautas de crianza. Como nosotros somos muchas veces violentos en la forma en que criamos. A veces, cuando hablamos de crianza, tenemos muy introyectado o pensamos mucho en algo y es en la sensación de violencia. Es decir, la pela como elemento fundamental para el castigo, cuando en realidad no funciona de la misma forma o no es tan efectivo como nosotros tal vez creeríamos que es. Los golpes van a generar un proceso restrictivo, es decir, me van a restringir una situación específica, pero no me van a educar para entender las consecuencias de esa situación. Muchas veces encontramos que las personas o los padres de familia empiezan a presentar violencia hacia actos violentos hacia sus hijos cuando no son capaces de manejarlos por la vía del diálogo, es decir, no encuentran unos argumentos específicos para poder manejar una situación de crisis, una pataleta, un enojo, una situación que no son capaces de manejar. Dentro de su casa usted se va a dar cuenta justamente de esto. ¿Cuántas veces usted no se ha extralimitado en la forma de castigar? Dentro de eso que usted empieza a extralimitarse, vamos a empezar a entender que ahí hay actos pequeños de violencia o grandes actos de violencia que tenemos que empezar a revisar nosotros. Cuando usted está muy enojado, la razón no va a estar acompañándole el sentimiento muchas veces. Entonces, cuando usted ve que muchas veces usted en medio del enojo golpea a su hijo, usted muchas veces genera incluso demasiada fuerza en ese golpe y eso va a volverse un acto violento, pero va a mostrarnos también que cuando usted lo hace, usted no mide las consecuencias de lo que está haciendo ni de lo que está sucediendo y muchas veces usted, para ponerlo en términos muy paisas, se le va la mano. Cuando usted está frente a un proceso de educación y el castigo se vuelve sobredimensionado, muchas veces usted se encuentra en una imposibilidad de cumplirlo. Un ejemplo de esto es, si usted no se comporta bien, entonces voy a regalar todas las cosas que tiene en su pieza. ¿Usted lo va a cumplir? ¿Por qué? Porque también se vuelve una forma violenta dentro de la parte verbal. La forma en que utilizamos las palabras también van a mostrarnos a nosotros cómo va a ser la relación de nuestros hijos con esas situaciones. Ejemplo de esto, cuando hablamos y le decimos de forma denigrante al niño o la niña o el adolescente que no sirve para nada, que es una persona que no va a salir adelante, que en fin. ¿Cómo podemos empezar a manejar esos actos violentos entonces? Desde una forma muy sencilla. Lo primero, empezar a respirar. Entonces me dirás, ¿cómo así que respirar? Una forma de hacerlo es, cuando usted sienta que hay una sensación que lo está enojando en el proceso de crianza, que va a ser normal que de pronto lo enoje, trate inicialmente, antes de pensar en un castigo, piense en respirar. Cálmese un poco. Piénselo. ¿Por qué? Porque cuando usted lo empieza a pensar, empieza a buscar otra perspectiva de la situación. Es decir, en términos bien paisas nuevamente, empieza a buscarle la comba al palo. Pero si usted se enoja y se deja llevar de todo eso que está sintiendo, lo que va a generar es una reacción atípica, una reacción fuerte y va a generarles probablemente un daño. Ahí es cuando aparecen los golpes, ahí es cuando aparecen los castigos sobredimensionados de meses que no va a ser capaz de cumplir y que no van a ayudar mucho en el proceso de crianza. Entonces es importante eso, cálmese, respire. Luego intente pensar. Busque otras soluciones, busque otras estrategias. ¿Por qué lo coloco en ese orden? Porque muchas veces si usted se calma, no va a generar efectos violentos. Es decir, va a decir, no le voy a pegar, no lo voy a golpear, no me voy a ir hacia esos extremos a los que me estoy yendo. Y eso va a permitir mejorar en gran medida solamente esa convivencia y ese manejo de las relaciones que se puede tener dentro del hogar. Muy bien, y así damos finalización a este video que hace parte de la serie de videos del plan de intervenciones colectivas con el propósito de generar herramientas que nos permitan la educación, el conocimiento frente a todos esos temas tan importantes en el tema de la prevención en salud mental. Los invitamos entonces también desde esta plataforma para que se unan a nosotros el miércoles 22 de julio a las 10 de la mañana en el Facebook Live que vamos a realizar desde el Facebook de la ES Hospital San Antonio de Betania. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.